el proyecto, es el presidente de Independiente, pero que además es el candidato a gobernador por Patricia Bullrich. Bueno, muchos medios de comunicación han instalado la idea de que fue un menor el que cometió el hecho. Diego Kravetz, esta mañana a las 8:10 de la mañana, dijo en declaraciones al programa de Ernesto Tenenbaum que el chico de 14 años se había autoinculpado, dijo que fue él. Está en la causa judicial, dijo Diego Kravetz. Esto 8:10. 8:47, en el mismo programa, la fiscal de la causa, Silvia Busano, dijo: no está en la causa judicial que el menor se haga cargo del hecho. Es decir, que en media hora, en el propio programa, lo desmintieron a Kravetz, con todo lo que ha generado de carroña política y periodística este episodio lamentable, tristísimo. Al otro día siguen con la misma lógica, es inmoral lo que están haciendo, tratando de instalar la idea de que fue un menor y que por eso hay que bajar la edad de imputabilidad, cuando ya está establecido que no fue un menor. El menor lo detuvieron porque estaba en el grupo relacionado con la gente que iba en la moto y participaron del hecho. No había menores, hay 2 mayores de 20 años, esto es así, pero insisten. Un día después, y con los elementos sobre la mesa, insisten en mentir, buscando alimentar una lógica política, ¿no? Por suerte hay periodismo que los desnuda, porque, insisto, 8:10, Kravetz dice: el chico de 14 años dijo que fue él, está en la causa judicial. En el mismo programa de radio, Silvia Busano, fiscal de la causa, 8:47, dice: no está en la causa judicial que el menor se haga cargo del hecho. Todo esto, no cabe ninguna duda de que la manipulación política y mediática que ha tenido el caso francamente espantoso, pero que desgraciadamente es otro más. No es un caso excepcional ni nada por el estilo, lo estamos viendo permanentemente acá en nuestra propia ciudad, en nuestro propio medio, hechos similares, tal vez no con el extremo vandalismo que tuvo en el ataque a una nena, pero sí poniendo en riesgo la vida de las personas que son asaltadas por los motochorros. Es una cuestión casi cotidiana. Esto realmente, por el momento en que ocurrió, por la víctima y por el sitio donde ocurre, que eso no es un dato menor, ha tomado una trascendencia extraordinaria. Esto que decía Guillermo es absolutamente cierto, y no solamente que lo instala Kravetz esta mañana, sino que ya se venía trabajando desde ayer esta noticia de que era un menor de 14 años que se había incriminado, que habían allanado las casas del padre de este chico y que de ahí habían secuestrado la moto en la cual se conducían, quienes después terminaron, aparentemente, sigo dando vuelta con esto, como sindicados como los responsables del hecho, estos 2 hermanos mayores de edad. La velocidad con la cual se empezó sembrando información respecto del esclarecimiento del hecho y la forma en que se lo trató realmente son francamente espantosas. Primero, porque ¿cómo puede llegar a estar judicializada la confesión del menor si el menor no había sido llevado nunca a la fiscalía? Es lo que está diciendo la fiscal, es una cuestión de que 2 más 2 es 4. Claro. Es decir, ese menor, para hacerse cargo, tiene que tener las garantías del caso, es decir, estar en presencia de una autoridad judicial y con el asesoramiento debido de su abogado defensor. Lo que se estaba tirando era pura y exclusivamente carne podrida, que apuntaba a llevarse los méritos, por un lado, de decir hemos esclarecido el hecho de manera inmediata, y por el otro lado subir un dato político como es la cuestión de la edad de imputabilidad que se viene discutiendo
ya desde hace años en el país y que de alguna manera es una de los caballitos de batalla del oficialismo de la. Bueno, de hecho del continúa lugar. esto esta mañana. Eduardo Feynman en su programa, uno de los programas más escuchados de la radiofonía argentina, apuntó contra el kirchnerismo culpándolo por el crimen de Morena. Dijo: la nena asesinada por motochorros es producto del kirchnerismo, hasta la niñez de Trozado no tienen perdón de Dios. Una locura absoluta. Bueno, es otro operador de la derecha que realmente tiene la posibilidad de no tener ningún tipo de restricción ni de limitaciones para decir las barbaridades que se le antoja, porque en definitiva se puede estar a favor, además, obviamente. Además, porque uno puede opinar en contra del kirchnerismo de la mañana a la noche. Y también puede pretender honestamente la baja de la edad de imputabilidad. Pero con elementos pero ciertos, claro, exactamente. Con la verdad, con los hechos, como si no hubiera serios que claro. Se pueden reprochar al kirchnerismo muchísima equivocación, iba a decir cagada, pero no queda bien, se ha mandado. Así es. Pero la verdad es la verdad, respetemos la verdad. Ahora, cuando vos apelás a la mentira es porque evidentemente no la verdad te lleva para sostenerla. La también. verdad te lleva a otro lado. Exacto, claro, ¿no? claro, sin duda que es así. Pero bueno, también forma parte un poco del estilo de este pseudo periodista, de vivir en la cresta de la ola. Hace años que está en la cresta de la ola diciendo barbaridades de este tenor. Pero bueno, el tratamiento mediático dejó otro montón de cuestiones en danza también que llaman poderosamente la atención para quienes lo analizamos o lo vemos desde el punto de vista jurídico-judicial. Todos sabemos que la difusión de las imágenes, los nombres, los datos personales de quienes son sospechados de ser autores de un delito, se mantienen en reserva hasta por cuestiones probatorias. El hecho de haber puesto en todos lados fotos enormes de los dos mayores a quienes se les atribuye el homicidio de Morena es otra barbaridad que no tiene ni pie ni cabeza. Ahora yo digo, si alguien tiene que ir a reconocer en una rueda de presos a estos dos sujetos, evidentemente de que eso va a ser tildado de nulidad automáticamente, porque todo el mundo ya les conoce la cara. Otra cosa que llamó poderosamente la atención también ayer, cuando llevan a uno de los detenidos, son 7 los detenidos que había, por lo menos hasta anoche, están todas las cámaras en la puerta de la comisaría y lo ingresan sin cubrirle el rostro. Es decir, el detenido incluso se da el gusto, así entre comillas, de amenazar o insultar a quienes lo estaban filmando, y el rostro también aparece con absoluta y meridiana claridad. Todo estos son cuestiones que realmente hablan específicamente de un aprovechamiento político mediático de la situación, violando absolutamente todas las normas de reserva que se deben tener en estos supuestos y en estos casos. Solamente faltó que dieran el nombre del menor que supuestamente se había hecho cargo del caso y poner su foto para que realmente no quedara un solo límite sin violar. Esto realmente habla a las claras de que el tratamiento que se le da dista muchísimo de compadecerse con el dolor, la angustia que genera la muerte de esta criatura. Tengo una nieta de la edad de esta nena realmente y me pega mal. Me pega mal el hecho de que esto haya ocurrido. Pero no puedo tampoco desprenderme de toda por lo menos lo básico, lo elemental, lo que debe respetar absolutamente todo, tanto la prensa como los medios, porque el hecho de haber suspendido todos los actos de campaña por parte de los políticos también es un aprovechamiento de la misma situación. Está todo inmerso, inserto en el mismo caso, y aparentemente todo hace ver como que Morena Domínguez es el elemento disparador de una serie de cuestiones asquerosas y que muy poco tienen que ver con el dolor que genera la muerte de esta niñita. Tengo algunos políticos que nos están diciendo, bueno, pero ¿qué querían? ¿Que siguiéramos como si nada con el acto? Nadie le pide eso. No. No apaguen las pantallas, no hagan cotillón, no hagan circo, no lo transmitan, pero hagan los actos y hablen del asunto. Así es. Digamos, nadie les está pidiendo eso, pero sáquenle la cajita feliz que es cada acto de cierre de campaña y hablen de la política, hablen de los problemas y nadie se lo va a reprochar. Vaya si esto es un problema.
desde la inseguridad en las cuestiones, en los barrios marginales, la falta de presencia y de prevención policial, la actuación, si es que es cierto, esta banda, que todos lo tenían identificado, es decir, sabían que ellos eran los que estaban robando con las motos, sabían que lo hacían en ese mismo lugar. No había forma de prevenir, de detenerlos, de imputarlos, de tomar las medidas que son imperativas en este tipo de casos sin esperar que esto ocurriera. O no hay responsabilidad de los políticos allí, o la policía hace lo que quieren, la policía no tiene jefes. ¿Cree que judicialmente el caso amerita una lectura, interpretación, o están las leyes ya establecidas para alguien que actúa en circunstancias de estas características como para que se apliquen y sean ejemplares? Porque también está montado esto, más y más. Sí. Desde la puerta giratoria hasta la impunidad de los menores, son dos cuestiones que están como instaladas dentro de la sociedad. Existen las leyes, existen las reglas, existen los procedimientos, existe todo. Lo que no existe es la seriedad en el cumplimiento de todo este tipo de cuestiones. Hoy en día vuelve otra vez a instalarse la cuestión de qué hacer con los motochorros. Si mal no recuerdo, de hace unos 6 o 7 años, estuvimos discutiendo aquí mismo en este micro, cuando se pretendía modificar la ley de tránsito, obligando a que las estaciones de servicio no vendieran combustible si no andaban con casco, prohibiendo la circulación con dos varones en una moto, salvo que fueran padre e hijo, con la identificación en los cascos, la identificación con chaleco refractario, etcétera, etcétera, que en definitiva después no prosperó y no llegó absolutamente a nada. Todo eso vuelve otra vez a estar en el tapete, con un signo estigmatizador, con un tinte discriminatorio, es decir, apuntando exclusivamente a un sector de la sociedad que carece de los bienes suficientes para comprarse otra cosa que no sea una moto y no estar padeciendo un transporte público ineficiente, caro, que los obligaría en una ciudad como Río Cuarto, por allí, a estar 2 horas para llegar de un destino al otro. Este debate estigmatizador obviamente también forma parte de la baja en la edad de punibilidad, que apunta a un sector y a un segmento social específicamente determinado, que es el de los barrios y los sectores marginales, en donde lo que apunta fundamentalmente es a criminalizar a todos aquellos que con la gorra y los tatuajes prácticamente tienen chapa de criminales para el resto de la sociedad. Todo ese tipo de cuestiones, primero que ya están regulados, y segundo que las leyes existen, y tercero que lo que hay que hacer es hacerlas cumplir, y para eso realmente lo que es dable exigir es una policía eficiente que realmente prevenga lo prevenible, y obviamente no le vamos a pedir que haga desaparecer el delito, porque el delito existe en todas partes del mundo, pero que por lo menos este tipo de cuestiones no sean tan llamativamente comunes y que se puedan ejercer con absoluta y total impunidad. El esclarecimiento de hechos de motochorros es escasísimo. Diariamente en nuestra comunidad tenemos unos cuantos hechos y los que se aclaran son pocos, cuando realmente con las cámaras de seguridad, con un montón de elementos que ya se cuentan en este momento, podrían ser esclarecidos muchísimos más. Y evidentemente que son robos, que no son delitos menores, y que aunque lo que se lleven sea únicamente un celular, o en el caso de los chicos una mochila o por ahí un par de zapatillas, las penas que tienen son penas altísimas, y por lo tanto cuando alguien es capturado, imputado y probado que ha sido quien ha cometido ese tipo de hechos, prácticamente puede tener una condena condicional, pero de ahí en adelante son penas efectivas, y realmente
realmente si se cumpliera acabadamente con el rol que se tiene, ese tipo de cosas no deberían ocurrir. Y obviamente hablo de la policía, y de la policía también tenemos que hacerlo extensivo a quienes son quienes comandan las policías, es decir, los sectores políticos encargados de la seguridad en el ámbito nacional o de cada provincia. Gracias, Oscar, por seguir desde sus convicciones defendiendo una sociedad más humanista, no tan caníbal como nos proponen algunos, ¿no? Es lo que hemos sostenido toda la vida y no nos vamos a cansar de seguir sosteniéndolo, porque acá lo que hace falta es efectividad y no reacciones espasmódicas cada vez que un hecho de esta naturaleza ocurre. Quisiera terminar con una cosita más que también me dolió mucho, y es, lo digo sin tener la certeza de que efectivamente haya sido así, pero ha sido comunicado o expuesto de esa manera, y tomando como referencia los registros horarios, creo que efectivamente ha sido así. Y es la demora en la atención de la criatura. La ambulancia llegó 40 minutos después, y lo que es peor, lo que se está diciendo, es que las autoridades escolares no permitieron que los padres que se habían ofrecido a llevarla a un nosocomio lo pudieran hacer, sino que la retuvieron. Ya había pasado 2 crisis convulsivas cuando recién la llevaron, y tomando en cuenta que el hecho ocurrió a las 7:25 de la mañana, la nena entraba a la escuela a las 7:30, fue prácticamente al frente, y el horario de entrada al hospital Evita fue a las 8:30, evidentemente que hubo una hora en el cual esta chiquita estuvo agonizando, con lesiones que luego fueron constatadas en la autopsia. Implicaban lesiones en el hígado fundamentalmente y algo en los riñones, y que fallece como consecuencia de una hemorragia interna. Si hubiese sido llevada inmediatamente, eso lo vi también en algún medio, que algún profesional ya lo decía, las posibilidades de sobrevida habrían aumentado exponencialmente. Y esto me viene a cuento de lo ocurrido aquí en el Colegio San Ignacio, cuando una persona del staff del colegio procuró el traslado inmediato de un chico que había sido herido con un cuchillo al hospital, y de esa manera le salvaron la vida. Yo pienso que en este caso podría haber ocurrido exactamente lo mismo si alguien con la diligencia suficiente hubiese tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno. Sí, hay algo que a veces las normas, la fría letra escrita en un reglamento, tiene que ser desoído. Obviamente, es decir, hay una escala de valores, la vida está por encima de todo, y después se verá lo demás, y si se cumple, no se cumple, si hay que defenderse o no hay que defenderse o qué. Pero acá la vida no se puso por delante. Gracias, Oscar, hasta el martes. Hasta el martes. Así son las